Cuando nosotros oramos, aleluya, eso va a permitir que la bendición de Dios, que las señales del evangelio continúen, que no se detengan. Una iglesia que ora es una iglesia que estará repitiendo la gloria de Dios una y mil veces. Que esta frase que voy a decir a continuación, me inspiré en este mensaje para escribirla y dice así: quien ora en forma correcta entra en la voluntad de Dios y no sale de la voluntad de Dios. El que ora se entera de lo que Dios va a hacer porque la comunión con Dios se lo transmite. Una persona que ora tiene datos, tiene información, accesa al corazón de Dios, sabe a dónde va, sabe lo que va a suceder. El día de hoy vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35. Quédate, hay un mensaje de Dios que será una gran bendición para todos nosotros. En Marcos capítulo 1, versos 35 y el 39 leo y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice el verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hoy voy a hablar acerca de oración, un tema de muchísima trascendencia, de mucha importancia para la vida, para la salud de un ministro, de un cristiano y de la iglesia en general. Pero quiero comenzar este mensaje con una cita del príncipe de los predicadores, es decir, de Charles Spurgeon. Abro comillas. Dice Charles lo siguiente: no mires a ningún hombre en el rostro sin antes haber visto el rostro de Dios. No hables con nadie sin haber hablado antes con el Altísimo. El versículo 35 nos dice que Jesús se levantó muy de mañana, aún era muy oscuro, para concurrir a su cita de oración con el Padre Celestial. Esto sin duda ya por defecto es un gran ejemplo para nosotros. De por sí el hecho de madrugar es un ejemplo, es una práctica positiva para la vida de cualquier hombre. Levantarse temprano en la mañana nos habla de disciplina, de una persona que le gusta pues tomar el día muy temprano, pero además dice que no solamente madrugaba, sino que madrugó para orar, lo que le da un valor más importante todavía, un valor espiritual muchísimo mayor. Jesús madrugaba, pero además de que madrugaba para orar. Gloria a Dios. Y no solo que madrugaba para orar, sino que podemos darnos cuenta que en la noche anterior al día en que madrugó a orar, nos dice la palabra de Dios que él estuvo muy ocupado durante la noche anterior, sanando enfermos y expulsando muchísimos demonios. Entonces, imagínense usted, levantarse de madrugada a orar, y levantarse de madrugada a orar cuando la noche anterior fue una noche muy apretada en la que estuvo echando fuera demonios y sanando enfermos. Vea lo que dice el versículo 32 del mismo capítulo 1. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cualquiera de nosotros, sin lugar a dudas, se hubiese tomado el día libre después de una noche y de un día tan apretado como lo había sido la noche anterior. Pero no así Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, en vez de tomarse el día libre, quizá despertar un poco más tarde, porque de verdad que lo ameritaba el gran esfuerzo que había hecho el día anterior y la noche anterior, dice la palabra que levantándose de madrugada fue a orar a los lugares desiertos. Gloria a Dios. Jesús cuidaba y velaba muchísimo este tema en particular de la oración. Podemos darnos cuenta que Jesús de Nazaret cultivaba mucho la oración. Él nunca marginó su relación con Dios. Para Jesús, la oración y la intimidad con Dios y la vida de contacto era una prioridad. Y vaya que debe serlo para nosotros también. Jesús de Nazaret no oraba cuando podía, sino que oraba a Dios siempre. Él enseñó
de la oración. Él leía de la oración, pero mejor aún, Jesús vivía la oración. Jesús respiraba acerca de la oración. Pero ¿qué tenía la oración? Que Jesús velaba tanto en este tema de la oración. ¿Por qué oraba? ¿Por qué madrugaba? ¿Por qué se apartaba? ¿Por qué en todas las etapas de su ministerio nunca lo vimos descuidando la oración? ¿Qué tiene la oración? ¿Qué aporta la oración? Bueno, gloria a Dios, era tan importante mantener esta vida de oración porque de ella dependen muchísimas cosas. Dependen de la oración muchísimas cosas en nuestras vidas espirituales, en nuestra vida de familia, en la vida de la iglesia. La oración surte fuerzas nuevas. La oración surte dirección divina. La oración surte paz y alivio. La oración surte poder. La oración surte unción. Solo para mencionar algunos de los beneficios que tenemos cuando nos disponemos a hacer la oración. Repito, cuando oramos, accesamos a fuerzas nuevas. Cuando oramos, recibimos unción del Santo Espíritu de Dios. Cuando oramos, se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida y encontramos dirección divina. Una persona que ora puede accesar a cada una de estas virtudes que acabo de mencionar, y esa era la razón por la que Jesús de Nazaret nunca descuidó su vida de oración. Jesús era consciente que estaba luchando contra los principados, las potestades y contra todo el infierno que tenía atadas las almas perdidas. Jesús de Nazaret era muy consciente que su adversario, el diablo, estaría buscando siempre algún punto vulnerable para intentar tronchar, detener y manchar ese ministerio que el Padre le había dado y del cual dependía la salvación de toda la humanidad. Jesús no estaba jugando. Jesús sabía perfectamente que para poder tener éxito en la vida pública tenía que tener una vida de intimidad con Dios. Era un placer para Jesús. Jesús había venido del Padre, gloria a Dios, y ahora que estaba en la tierra no iba a descuidar ese contacto, esa comunión con Dios. Gloria a Dios. Pudiéramos seguir enumerando muchísimas más virtudes porque las hay. Después de orar, nos dice la palabra de Dios, ahí en Marcos, en el capítulo 1 donde leímos, que después de que hubo orado, entonces llamó a sus discípulos y se fue a predicar a las sinagogas vecinas y se repitieron las liberaciones de la noche anterior. Recuerden que al principio me introduje diciendo que Jesús había madrugado para orar, pero que además había madrugado para orar después de toda una noche de sanidades y de liberaciones poderosísimas que habían sucedido en torno a él. Pues bueno, después de orar, al día siguiente se volvieron a repetir todas esas sanidades y todos esos milagros ahora en las regiones de Galilea. Cuando nosotros oramos, aleluya, eso va a permitir que la bendición de Dios, que las señales del Evangelio continúen, que no se detengan. Una iglesia que ora es una iglesia que estará repitiendo la gloria de Dios una y mil veces, que estará repitiendo los cultos gloriosos una y mil veces, que estará repitiendo señales maravillosas. No hay espacio para estancamiento espiritual cuando nos mantenemos orando. Si seguimos orando, las señales seguirán. Es lo que dice la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Y cuando tú has creído, tú buscas al Señor. No hay otro método que pueda hacer repetir la gloria de Dios en nuestras vidas o que nos devuelva la gloria del ayer que el método antiguo de la oración. Hay que buscar a Dios. Es ese contacto con el Padre Celestial, es esa íntima comunión con Dios lo que nos va a permitir accesar y tener vigente la presencia y las señales de Dios en nuestras vidas. Dice entonces la palabra de Dios en el verso 39 que él predicó en las sinagogas de ellos en toda Galilea y mientras predicaba echaba fuera los demonios. Los demonios son mencionados aquí y es que la oración tiene relación con los demonios. Asimismo, donde hay demonios se necesita oración. Y donde haya oración, los demonios van a ser expulsados. Y es que la oración debilita y despoja a los demonios.
ellos, los demonios, no podían con este Cristo que nos presenta el evangelista Marcos, un Cristo que ora, un Cristo que clama, un Cristo que busca a Dios, un Cristo que predica el evangelio, un Cristo que camina en santidad, un Cristo que no pierde tiempo. El evangelio de San Marcos nos presenta esa actividad bien apretada que tenía Jesús de Nazaret, yendo a todos los lugares, predicando el evangelio del reino de Dios. Habían personas que estaban perturbadas, algunas tenían cientos de demonios, otros un demonio, otros miles de demonios, ¿verdad? Las tinieblas estaban apoderadas de sus víctimas, pero llegaba Jesús de Nazaret con la liberación. Y es que Jesús y el evangelio es el camino, es la verdad y es la vida. Cuando conocemos a Jesús de Nazaret, tenemos toda la garantía de que vamos a experimentar una grandísima liberación. El evangelio tiene poder contra los demonios, pero tiene que ser un evangelio robusto, tiene que ser un evangelio poderoso, tiene que ser un evangelio de altar, tiene que ser un evangelio de oración. Esa oración que a veces cuesta tanto hacerla, porque precisamente las tinieblas nos atacan en ese punto de la oración, porque si nosotros oramos, ellos pierden almas y nosotros ganamos almas para el reino de los cielos. Cuando la iglesia ora y predica con oración y avanza con oración, el reino de las tinieblas pierde las almas y nosotros la ganamos para la gloria de nuestro Dios. Así que esa autoridad estaba sobre Jesús, ese poder maravilloso estaba sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él estaba constantemente con una vida de oración. Esa es la razón de la cita de Charles Spurgeon. No le des el rostro a ningún hombre sin primero darle primero el rostro a Dios. Como queriéndonos decir, antes de salir, antes de enfrentarte a tu agenda que tienes cada día, primero lo primero, que es orar y buscar el rostro del Señor. No hay demonio, óigame bien, no hay demonio que pueda aguantar el poder que produce la oración de fe. La oración es parte de la armadura del soldado cristiano. La oración es un escudo que apaga, oye bien, los dardos del maligno. La oración y la fe apagan los dardos del maligno. El apóstol San Pablo también tuvo este tipo de autoridad. Vemos en la palabra de Dios, específicamente en el libro de los Hechos, que también a Pablo se le manifestó esta autoridad de expulsar a los demonios. No fue algo que solamente pasó con Jesús, sino que también se transfirió hacia el apóstol Pablo. Vamos a leer esta cita bíblica, Hechos 16, 18, porque hay unas cosas interesantes allí que vamos a destacar. Dice allí, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo, estando predicando la palabra de Dios, se topó con una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y constantemente ese espíritu, a través de la chica, le gritaba, le voceaba cosas al apóstol Pablo, hasta que, como dice aquí, Pablo se desagradó y dijo: basta ya. Miró firmemente a la muchacha, le habló al espíritu que estaba dentro de la chica y le dijo: en el nombre de Jesús te mando que salga. Y inmediatamente el demonio salió de aquella muchacha. Se manifestó la autoridad sobre Pablo. Pero lo que quiero destacar es que no hay verso 18, es decir, no hay autoridad sobre espíritu inmundo sin que podamos ver primeramente la oración en la vida del apóstol Pablo. Por eso digo que donde hay oración puede haber expulsión de demonios, que hay una conexión entre la oración y la expulsión del demonio. El versículo 16 del capítulo 16 nos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, véalo, se da cuenta, nos salió al encuentro una muchacha que tenía
espíritu de adivinación. Qué bueno cuando nosotros nos encontramos con gente que ora. Lo mejor que le pudo pasar a aquella chica en aquella ocasión fue toparse con un Pablo que oraba. Y cada vez que nos podemos topar con gente que ora, esa gente nos puede bendecir. Nosotros, los que oramos, los que nos tomamos en serio la tarea de oración, puede Dios usarnos en cualquier momento para bendecir a personas que necesitan una salida de parte de nuestro Dios. Así que aquel día aquella muchacha encontró la liberación y la salvación gracias a que se encontró con un cristiano de verdad, un cristiano que no dormía, un cristiano que velaba en su espíritu, un ministro que estaba haciendo bien su tarea de llevar el evangelio de Cristo con poder. ¿Te das cuenta la conexión que hay entre la oración y la liberación? No hay un versículo 18 donde se expulsa el demonio, si antes no hay un versículo 16 donde dice, repito, aconteció que mientras íbamos a la oración, casi todas las iglesias tienen un culto de oración en la semana. Casi todas las congregaciones en su agenda tienen un ayuno para la oración durante la semana. Qué bueno que nosotros nos preparemos para ir a la oración. Qué bueno que nosotros también podamos concurrir a la oración. El ejemplo de Jesús es extraordinario, porque no era solamente la oración en el templo, en un lugar cómodo, en un lugar con aire acondicionado, con sillas confortables o reclinables, o con un ambiente de otras personas que oraban, porque como que no se nos dice que los discípulos también oraban con él, sino que sencillamente él se levantaba y se iba al desierto y allí estableció su altar de oración. A continuación quiero mostrarle a todos ustedes lo que significa la oración. Entonces nos vamos a dar cuenta que la oración va más allá de solamente el acto de hacer peticiones. Nos hemos acostumbrado a solamente pedir y pensamos que la oración solamente está suscrita a pedir cosas a nuestro Dios. Y aunque eso es cierto, no es toda la verdad del caso. Entonces, ¿la oración qué es? En la palabra hebrea que traduce oración es tefilá. Oye bien, tefilá. Deriva de la raíz verbal palal, que significa juzgar, reflexionar o interceder. Así que en el contexto judío, la tefilá o la oración no solamente implica la comunicación verbal con Dios, sino también da lugar a un proceso interno de introspección y reflexión personal, buscando conexión espiritual y transformación personal. ¡Qué maravilloso! Es decir, la tefilá no solamente es hablar con Dios o pedirle a Dios, sino que también es una introspección personal, una especie de reflexión donde el que ora considera su vida delante de Dios, considera las cosas que está haciendo, y si no las está haciendo bien o tiene que mejorar algunas cosas, pues la oración nos ayuda a hacer los ajustes necesarios para que podamos estar a la altura del llamamiento que nos ha hecho nuestro Dios. Mire, los teléfonos celulares que todos nosotros tenemos y conocemos, tienen siempre una especie de tornillito, de rosquita digital que se llama configuraciones. Cuando uno tecla allí o pulsa esa especie de tuerquita digital que aparece allí en el teléfono, eso te permite accesar al software del teléfono y poder hacer algunos ajustes en temas de iluminación, de texto, etcétera, etcétera, fondo de pantalla, notas de voz, lo que quieras hacer. Accesas a configuraciones y haces el trabajo que tú necesites hacer. Asimismo es la oración. Cuando nosotros oramos es como que activamos ese botón de configuraciones y podemos hacer los ajustes necesarios para una vida más santa, más dedicada y más consagrada a nuestro Dios. Tefilá, así se traduce la oración en hebreo. La tefilá es un medio para establecer vínculo con Dios, buscando su guía, consuelo y fortalecimiento espiritual. Cuando nosotros nos disponemos a orar, vamos a ser fortalecidos. Todos nosotros tenemos debilidades y momentos en el que esas debilidades afloran. Es normal sentir debilidades. Es normal sentirnos desmayar en algunas ocasiones. Incluso es normal sentir
ese sentimiento de renuncia es químico, no es objetivo. A veces sentimos que todo se está en contra, que no vamos a poder llegar hasta el final. Y viene aquel pensamiento, ¿verdad?, que habla de nuestra flaqueza. Pero si en ese momento nosotros hacemos lo correcto, que es orar, vamos a ser fortalecidos, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. El poder de Dios nos llega cuando nosotros estamos débiles. Gloria a Dios. Y la oración nos permite ese contacto con Dios, ese contacto con nuestro Salvador, establecer ese vínculo, porque somos hijos de nuestro Dios, que es nuestro Padre. Hay un vínculo familiar y ese vínculo se fortalece, se nutre, se hace más fuerte cuando estamos orando. La oración no es una obligación, la oración es un placer, la oración es un alimento, la oración es un entrenamiento, la oración es un arma poderosa, la oración es una fuente, gloria a Dios, de la cual nosotros podemos hidratar nuestra vida espiritual. Si tú te has sentido débil, si la guerra espiritual contra ti ha sido muy encarnecida, muy violenta, tienes que ponerte a orar. No hay otra cosa. No esperes que aparezca una actividad extraordinaria, un profeta que te ponga las manos, una persona que viene del exterior a ver si sientes algo de liberación. La liberación está cerca de tu boca y de tu corazón. La liberación está ahí en tu cuarto. La liberación está allí en tu congregación. Quizás no necesitas otra congregación u otro pastor. Lo que necesitas es otra actitud frente a la oración. Lo que necesitas es ponerte en serio a orar. Dejar un poco las distracciones de este mundo. No afanarte y angustiarte tanto. Y consagrar ese tiempo de oración como lo hacía Jesús de Nazaret, que muy temprano en la mañana madrugaba y se iba a orar para luego entonces atender toda la agenda que tenía por delante. Imaginémonos, si Jesús hizo esto, ¿quiénes somos nosotros para prescindir de esto? Si Jesús necesitó hacerlo, imagínense nosotros. Nosotros más todavía tenemos que hacer esto. Entonces la tefilá, es decir, la oración, es un medio para establecer ese vínculo con Dios. Usted se convirtió a Cristo, usted aceptó a Jesús de Nazaret. Pues ya no es suficiente que se quede de brazos cruzados. Usted tiene que ir a la congregación. Usted necesita orar, necesita ponerse a leer la palabra de Dios para fortalecer ese vínculo. La tefilá implica un examen personal para alinear la vida y las acciones con la voluntad de Dios. Esta frase que voy a decir a continuación, me inspiré en este mensaje para escribirla y dice así: quien ora en forma correcta entra en la voluntad de Dios y no sale de la voluntad de Dios. Cuando se ora, repito, de forma eficaz, de forma correcta, en espíritu y en verdad, constantemente, con fe, sin desmayar, con un corazón contrito y humillado, con manos santas, sin ira y sin contienda, con un corazón bueno y con intenciones buenas, no, aleluya, saldrá de la voluntad de Dios y entrará en la voluntad de Dios. Cuando uno ora, uno no somete a Dios a lo que uno quiere. Por eso no todas las oraciones tendrán respuesta de sí o respuesta positiva. Dios puede responder que no, ¿eh? Dios no está obligado a hacer lo que estamos pidiendo en oración. Y no podemos ir a la oración como que queremos atracar a Dios a mano armada. No, no podemos ir a atracar a Dios porque estamos orando. No podemos obligar a Dios a que haga tal X y cosa porque yo estoy orando. En cierta ocasión me invitaron a predicar una actividad espiritual y cuando fui a la actividad espiritual escuché a la persona que estaba presidiendo decir de esta manera: Dios tiene que derramar su gloria, decía, en esta actividad porque nosotros hemos ayunado y nosotros hemos orado. Yo escuché eso y inmediatamente pensé y dije: Señor, ten misericordia, porque la verdad es que tú no estás obligado a hacer absolutamente nada por nosotros. Y te lo voy a poner de esta manera. Hay ocasiones en las que Dios ha usado nuestras vidas en episodios, en los cultos, en cualquier actividad de manera poderosa y nosotros no hemos orado, ni nos hemos preparado para ese evento que sucedió. Entonces, ¿por qué Dios está obligado
hacer X o Y cosas solamente porque yo estoy orando. No, Dios no está obligado por nada. Él es el Señor. Él es el amo. Él es la cabeza. Él es el rey. Nosotros somos sus vasallos. Somos la vasija de barro y Él sigue siendo el alfarero. Somos la piedra esculpida y Él sigue siendo el escultor. Somos el cuadro y Él sigue siendo el pintor. Somos las ovejas y Él sigue siendo el pastor. Eso nos debe quedar a nosotros muy claro. Entonces, ¿para qué oramos? Pues oramos para nosotros someternos a la voluntad de Dios. Oramos para cuando Dios quiera hacerlo, estar nosotros alineados a esa voluntad de Dios. El que ora, oye bien, el que ora está en sintonía con Dios. El que ora se entera de lo que Dios va a hacer porque la comunión con Dios se lo transmite. Una persona que ora tiene datos, tiene información, accesa al corazón de Dios, sabe a dónde va, sabe lo que va a suceder. Mira, nosotros hemos peleado batallas que ya sabemos que somos ganadores antes incluso que aparezca la batalla. Yo he vivido situaciones de batalla que le he dicho a mi esposa un año antes: mi amor, viene una batalla de este nivel. Y un año después viene el problema que ya yo le había dicho a mi esposa. ¿Por qué? Porque acceso a esa información a través de la oración. Y no solamente para poder advertirnos acerca de pruebas que vienen, también acerca de bendiciones. Cuando nosotros oramos, Dios nos revela. Cuando oramos, Dios nos quita la venda de los ojos y podemos ver mucho más allá de lo que nuestros sentidos humanos nos permiten accesar. Es decir, se activan los sentidos espirituales. Quien no ora, se lo pierde. Quien no ora, contempla al que ora, moviéndose en los dones del Espíritu Santo y le parece fascinante, pero basta ya de ver los toros desde la barrera, como dice el dicho. Es hora de que tú mismo seas usado por Dios de manera extraordinaria. La oración no tiene accesión de personas, no es para una casta específica, no es para una tribu específica la oración, como pasaba en el Antiguo Testamento, que solamente los levitas y los hijos de Aarón podían ser intercesores en el santuario. Ahora no. Ahora toda la iglesia, todo aquel redimido por la sangre de Cristo tiene un incensario en la mano, tiene acceso al lugar santísimo, tiene acceso a la gloria de Dios, tiene acceso al poder de Dios, tiene acceso a la revelación de las Escrituras. Si estamos en pobreza espiritual es porque no tenemos la actitud correcta frente a la oración, porque dormimos. Pero el día que usted despierte y usted se ponga en las manos de Dios, los tesoros le van a ser servidos. Las bendiciones le van a ser servidas. La realidad va a ser transformada por ese hombre y esa mujer que ahora está orando. Gloria a Dios. Qué maravilloso esto. Quien ora, repito, en forma correcta, entra en la voluntad de Dios y nada ni nadie lo saca de la voluntad de Dios. En el Getsemaní encontramos otra vez a Jesús orando y oró de esta manera. Capítulo 26 de San Mateo, verso 39 dice: yendo un poco adelante, se postró, oye, sobre su rostro, dobló su rodilla, dobló su espalda y puso su rostro allí, en el monte, en la hierba, en el suelo, diciendo: Padre mío, si es posible, ¿ve?, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ves? Esta oración es ejemplarizante para nosotros. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de estos ejemplos de Cristo. Él nos sometió al Padre a lo que en ese momento como humano sentía. ¿Ves? Como humano él siente debilidad, pero espiritualmente sabe que hay un plan que cumplir y el Padre lo sometió a esa copa, la bebió hasta el final y gracias a Dios que mi Cristo bebió esa copa hasta el final. Gracias que Cristo no abandonó su misión. Gracias que Cristo fue valiente, tuvo coraje, determinación, arrojo, valentía, fuerza y fue a la cruz. En la cruz no vemos un acto de debilidad o de derrota.
En la cruz vemos el acto de amor y de coraje más grande que nunca jamás en el mundo ha sucedido ni volverá a suceder. Dios hecho carne, entregado a los hombres, siendo sacrificado por la salvación de esos mismos hombres que le sacrificaban. Jesús es el amor de Dios expresado a favor de nosotros. Así que vayamos sumando todo lo que la oración nos aporta. 1, conexión con Dios. 2, autoridad sobre los demonios, sin importar el nombre, el apellido y la trayectoria del demonio, ni la cantidad de cultos y de ofrendas y de ramas y de perfumes que le den a ese demonio. Llámese como se llame, en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo, gloria a Dios, la oración desautoriza a los demonios. Llámese como se llamen los demonios, los pactos que hagan, las fuerzas que tengan, ese demonio se debilita. Y todo el que consulta demonios y trabaja con los demonios y está lleno del demonio y opera para intentar detener el evangelio con sus demonios, será arrasado, arrollado, llevado por el medio, porque la iglesia tiene el poder suficiente para hacerlo. La iglesia ha sido fundada sobre esta roca, que es la palabra de Dios, que es el sacrificio de Cristo, que son estas verdades. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Conexión con Dios, autoridad sobre los demonios, introspección personal. Amén. Y conocimiento de la voluntad de Dios. Aleluya. Hay un verso acerca de la oración que yo me propuse hace muchísimos años memorizar, y que además trabajo siempre bajo su significado. Siempre, después de cada prédica, durante alguna actividad que me hayan invitado, o la escuela dominical de la iglesia cuando la pastoreaba, o si estaba en vivo a través de la radio, llevando adelante la programación, siempre, acto seguido, después de predicar la palabra de Dios, entonces hacía el llamado a quien me escuchaba para que recibiera bendición de Dios a través de la oración de fe. Hay un versículo en Santiago capítulo 5, verso 15. Yo lo memoricé, repito, y trabajo mucho sobre ese versículo, sobre el significado de ese versículo. Un versículo que habla de oración. Santiago 5:15, quien me conoce sabe que yo siempre hablo de este versículo, que yo siempre repito este versículo porque lo tengo en mi mente, en mi boca y en mi corazón, y hoy lo voy a dejar en tu corazón. Y la oración de fe, oye bien, y la oración de fe, dice ese versículo poderoso, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. La oración de fe salvará al enfermo. Y siempre hacemos oración de fe. Por años hemos hecho esa oración. Y hemos visto los resultados extraordinarios y tangibles a nuestras oraciones. Practico también esa oración en mi propia casa, a sola o en comunión con mi esposa y con mis hijos. Cuando hago ayuno, también practico la oración. No hay para mí ayuno sin oración. Y cada vez que convocaba a la iglesia, cuando pastoreaba, para ayunar, entonces con oración. Tiene que haber oración en el ayuno. No solamente privarse de alimentos, sino también desarrollar oración. Y mientras estamos orando, aleluya, derramar lágrimas, quebrantarse, adorar, humillarse, hacer introspección personal, pedir perdón a Dios, ponernos a cuenta con el Señor, interceder, adorar. Tantas cosas preciosas que se hacen en la oración. El ayuno tiene potencia cuando lo combinamos con oración. Un ayuno por sí solo, sin oración, no tendrá la suficiente vitalidad como cuando lo hacemos con oración. Los ayunos en la Biblia, los ayunos practicados por los hombres de Dios y por Jesús de Nazaret, tenían mucha oración, tenían diálogo. No podemos ir a un ayuno solamente a caminar, a leer la Biblia, pero leer Biblia sin comunión. Hay gente que va a un ayuno, dobla sus rodillas, se levanta rápidamente y abre la Biblia. Pero aunque la abre físicamente, está cerrada. No hay comunión.
No hay una revelación, no así cuando se ora. Cuando usted ora y usted abre la Biblia, usted también abre la revelación y salta el versículo a sus ojos espirituales, a su entendimiento. Salta el conocimiento de esa palabra. Dios le revela la palabra. Cuando uno ayuna con oración, tendrá éxito ese ayuno. No son los días largos de ayuno. Algunos pues celebran 40 días de ayuno. Pero ¿cuántas horas de oración en cada uno de esos días? Es importante orar. Y no es fácil orar. Claro que no lo es. Pero cuando uno somete la carne a la oración y uno la desarrolla constantemente, uno entra en una especie de ritmo, de fragor, de calor, va aumentando. Usted se ha dado cuenta que cuando usted participa de un retiro espiritual en su congregación, usted ve que va el día 1 y después el día 2 y el día 3. Ya cuando va el día 4 de ese retiro espiritual, hay como más alabanza, hay como más liberación. Los predicadores están más inspirados, los enfermos se están sanando con más facilidad. Comienza a venir gente a la actividad que incluso no fue invitada. ¿Por qué? Porque se va desatando la liberación. Porque a la medida que va avanzando la iglesia durante la actividad en la oración, se va desatando la gloria de Dios. Eso lo tenemos por experiencia, lo sabemos. Gloria a Dios. La oración nos sirve para encontrar vida para los proyectos del ministerio y los proyectos propios. Oiga bien, no diga que no hay, no diga que no lo va a hacer. Diga voy a orar. Tiene un proyecto personal, algo para sus hijos, algo para su casa, algo para su salud, algo para su propio bienestar. Ore a Dios. Clame al Señor, que toda dádiva buena y don perfecto desciende de lo alto, y el Señor ha prometido lo siguiente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si te dijeron por un lado que no, sigue orando, sigue clamando al Señor. Y si tienes un proyecto en el ministerio, ese proyecto necesita de oración. Así usted tenga los creyentes más dadivosos y tenga una membresía numerosa y gente generosa, no confíe en eso, No deje de orar, no deje de clamar al Señor, y tampoco se limite el que tenga una pequeña congregación. Su congregación puede ser pequeña, pero su Dios es grande. Su congregación puede ser pequeña, pero su fe es grande. Su congregación es pequeña, pero va a crecer a través de ese proyecto que Dios puso en su corazón y que usted está empujando. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en muchísimos proyectos que hemos hecho sin tener nada en nuestras manos. A veces la gente nos ha dicho, no, que esa iglesia es la iglesia de los ricos. Pero no hay ningún rico en la iglesia. Lo que hay son ayunos con oración, matutinos con oración. Lo que hay es gente orando. Lo que hay es un líder que le creyó a Dios y está orando. Cuando se ora, hay respuesta. Jeremías 33:13 es muy conocido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Siempre veo la respuesta de Dios llegando desde distintas direcciones. Cuando usted ora, puede venir del norte la respuesta, puede venir del sur, de donde usted menos piensa. Quien usted menos cree, levanta a Dios. Hasta extraños, inconversos, desconocidos, gente que usted nunca ha visto en su vida, pero Dios da testimonio de usted hacia esa persona, y esa persona le bendice porque usted ora. A mí me encanta el pasaje bíblico cuando Pablo entra en Damasco y se pone a orar en la casa de Simón el curtidor, y entonces le llega Ananías. Y el Señor guió a Ananías, que estaba orando, para que fuera a orar por Saulo, que también estaba orando. Maravilloso. Y el Señor le dice, ve a la calle que se llama derecha y entra en la casa de un tal Simón y pregunta por uno que se llama Saulo, el cual ora. ¿Quién llevó a Ananías de donde estaba a Damasco, a la calle que se llama derecha, a la casa del Simón el curtidor? Y le dijo que había uno ahí que se llamaba Saulo, que estaba orando. Ese es el GPS espiritual, ese es el delivery espiritual, esa es la entrega que hace al cielo cuando usted está clamando. Usted puede estar en el último barrio de su ciudad, usted puede estar en un país de difícil acceso, puede ser que nadie usted lo conozca, pero preocúpese porque sus oraciones sean conocidas y la bendición llegará con su nombre. Hey, aquí está este paquete para usted que ora. Aleluya. Aquí está esta bendición para usted que ora. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué poder tan efectivo tiene la oración? Algo tiene la oración que Jesús la practicó, la cultivó durante toda su vida, su tiempo y su ministerio. Al llegar la madrugada, lo primero que hacía era orar. Pero no solo Jesús, he hecho una lista aquí de otros personajes bíblicos que se destacaron por la oración. Eliseo, Daniel. Ya usted sabe que Eliseo era un hombre de oración tremendo. Aleluya. Y por eso los milagros y el carácter de su testimonio y de su ministerio. Daniel, que la Biblia destaca que oraba 3 veces al día y se metía en retiros espirituales como el del capítulo 9, que le reveló la semana 70 de Daniel. Ana, la profetisa de Lucas, impresionante. Una mujer que tenía más de 80 años sin apartarse del templo haciendo ayunos y oraciones. Los apóstoles se convirtieron en hombres de oración, pues miraron el ejemplo de su Señor. Y en Hechos 6:4 ellos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué decir del apóstol Pablo? Un hombre de mucha oración, como ya lo hemos visto en un ejemplo. Pero también quiero mencionarle a Epafras. Epafras fue uno de los colaboradores del apóstol Pablo, que la escritura dice en algunos versículos de Colosenses que era un hombre de oración. En Colosenses capítulo 4, verso 12, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Oye lo que dice la Biblia acerca de Epafras. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Siempre, este era Epafras, encarcelado, preso, y ahí desarrolló oración, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y qué pedía el hombre de Dios? Para que estáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Maravilloso. Que ese espíritu de oración que estuvo en Jesús, en Daniel, en Ana, en Pablo, en los apóstoles, en Eliseo y en Epafras, también esté sobre ti y esté sobre mí. Gloria a Dios. Todos estos hombres y estas mujeres fueron respaldados por Dios poderosamente porque se tomaron en serio la vida de oración. Ahora te toca a ti, querido. Te toca a ti, querida hermana en Cristo, que eres un instrumento escogido y delicado para nuestro Dios. Así que organízate, duerme temprano, activa tu despertador y también madruga a orar. Hazlo constantemente. Comienza con 5, 10 minutos y vas a ver cómo vas a ir progresando. Y como poco a poco las cosas se van a ir tornando como Dios quiera que se tornen. Va a florecer tu vida como la vara de Aarón. Va a resplandecer la luz de la gloria del evangelio sobre ti y sobre los tuyos. Los recursos van a llegar a la puerta de tu casa. Vas a construir, pastor. Vas a avanzar, pastor. Vas a ganar almas, pastor. Va a cambiar el mensaje. El mensaje de la palabra de Dios en tu vida va a cambiar. El fuego se va a hacer sentir. El Espíritu Santo va a soplar y se va a llevar la ceniza, va a meter leña nueva en tu iglesia. Y la gente que nunca lloraba y que nunca se quebrantaba y que nunca caminaba bien para con Dios, se le van a enderezar sus pasos porque hay un hombre de oración que va a ver resultados. Dios va a comenzar a usar tu boca. La mano de Dios va a tocar tus labios como a Jeremías y va a fluir una palabra que va a arrancar, que va a destruir, que va a derribar y también que va a edificar, que va a fomentar, que va a restaurar. Es mejor predicar media hora con 2 horas de respaldo de oración y no a la inversa. Gloria a Dios. Dios nos llama a todos al secreto. Dios nos espera a la oración para que podamos ver su gloria manifestada en nuestras vidas, para que podamos ver los frutos de nuestra siembra, para salir de la frustración ministerial, para salir de la sequía espiritual, para que no solamente sea un espectador de todo lo que Dios está haciendo con otros, sino que tú misma y tú mismo seas un vaso, un instrumento de Dios que va a usar y tú tener esa satisfacción, esa plenitud en tu vida.